Que la bendición de Dios sea abundante sobre tu vida en este nuevo día. Bienvenido a tu programa Más cerca de Dios. Hoy nos encontramos aquí para traer una palabra que puede fortalecer, edificar tu vida. Y quiero hablarte hoy acerca de uno de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en la historia de la humanidad. Hace más de 2000 años ocurrió un acontecimiento que no solamente dividió la historia en dos, sino que también nos permitió hoy poder estar aquí y poder compartir estas buenas nuevas de salvación, de sanidad, de liberación y de bendición para todos aquellos que creemos en Jesucristo. Hace más de 2000 años Jesús llegó a la tierra. Y llegó con un propósito definido y fue hacer la voluntad del Padre para que la salvación pudiera llegar a la humanidad. Muchos de nosotros estábamos realmente perdidos, llenos de grandes líos en nuestra vida interior. Nuestro corazón estaba tal vez algunos heridos, maltratados, afligidos, pero ese acontecimiento que Cristo experimentó y vivió fue por ti y por mí. Y estoy hablando acerca de la cruz del Calvario. Y quiero hacerte entender en este día que este sacrificio que Jesús hizo por la humanidad tuvo un propósito grande, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Jesús murió para darnos salvación. Jesús murió para darnos libertad. Jesús murió para darnos bendición, sanidad, restauración y para poder restablecer la relación del hombre con Dios. Ahora, cuando vemos la historia de Jesús, nos damos cuenta que cuando Él llegó a la tierra, hizo grandes obras sobrenaturales. Los ciegos veían, los sordos escuchaban y los mudos podían hablar. Personas que estaban paralíticas pudieron levantarse y hombres y mujeres que estaban atados por espíritus demoníacos pudieron recibir la libertad que solamente el Mesías podía otorgar en ese momento. Muchas personas recibieron alimento cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Muchas personas experimentaron la paz de Dios cuando Jesús les dijo: tus pecados te son perdonados. Fueron días realmente maravillosos, 3 años y medio que Jesús manifestó el poder del Espíritu Santo sobre la tierra y que ocurrieron cosas que en este mundo tal vez nunca más han acontecido a tal magnitud. Mas sin embargo, llegó el momento en que Jesús tenía que partir de esta tierra y tenía que permitir que esta humanidad pudiera tomar una gran decisión como la que Él tomó en Getsemaní la noche antes de ser crucificados. Porque cuando Jesús fue a Getsemaní, Él tenía gran temor en su corazón y tenía dolor y Él sabía lo que le sobrevenía. Sabía que su muerte sería dolorosa, trágica, angustiosa, mas sin embargo, Él tomó la decisión de sufrir todo ese dolor, de vivir toda esa experiencia de gran agonía, de gran angustia, de gran sufrimiento, por una sola razón: para que tú hoy y para que yo hoy podamos tener salvación y podamos tener vida eterna. Para que tú puedas hoy reclamar una promesa de sanidad y decir: Señor, tú me puedes sanar porque en la cruz llevaste mis enfermedades. Para que hoy tú pudieses decir: Señor, yo hoy te pido perdón por mis pecados porque tu sangre me ha lavado. Sabes, ese sacrificio en la cruz se encuentra registrado en Isaías 53. Y yo quiero compartirte este maravilloso texto en este día. Quiero compartirlo contigo. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz
en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y si hay algo que la palabra dice es que no existía un atractivo físico en Jesús, pero existía un atractivo espiritual que permitía que la gente lo deseara. Era la presencia del Espíritu Santo en él lo que hacía que Jesús fuera deseado, que Jesús fuera anhelado en ese momento por cada persona que se acercaba a él. Sabía que en él había algo diferente a los demás. Sabían que en Jesús había algo completamente distinto al resto de las personas. Era porque Jesús estaba lleno, ungido poderosamente con el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sabes, aquí hay algo importante en esta palabra. Cuando Jesús llegó el tiempo de él entregar su vida, porque si hay algo que debemos tener en cuenta, a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. Son dos cosas completamente diferentes. Jesús fue porque quiso. Jesús decidió morir. Jesús decidió poner su vida por ti y por mí, porque el amor que había en el Señor era tan grande por la humanidad que prefirió poner su vida Él para que nosotros hoy podamos tener grandes promesas que reclamar delante del Padre. Era tan maravilloso el amor de Jesús sobre la humanidad que Él dijo: yo pongo mi vida a favor del drogadicto, a favor de la prostituta, a favor del ladrón, a favor de aquel inmoral, a favor de aquel que comete actos inmorales, impuros, actos de maldad, de asesinato. Yo pongo mi vida por ellos. Y sabe, por eso dice la palabra que él fue un hombre de dolores y experimentó el quebranto. Hay alguien que sabe acerca del quebrantamiento y del dolor, y es Jesús. Hay alguien que sabe lo que se siente cuando el corazón está arrugado de dolor, y es Jesús. Porque Él fue un varón experimentado en quebranto, experimentado en dolor, experimentado en angustia, experimentado en el menosprecio, experimentado en la poca estima y en el poco valor. Y cuando hay personas que se sienten así, Jesús tiene la capacidad de entender, porque Él fue quebrantado hasta los sumos por el dolor, porque Él sintió mucha agonía, porque Él sufrió demasiado por ti y por mí. Y dice la palabra que Él fue menospreciado. Y si hay alguien que te menosprecia, por favor, no lo tomes como algo muy grande sobre tu vida, porque Jesús fue menospreciado. El Hijo de Dios fue menospreciado. El Dios Todopoderoso fue menospreciado y no lo estimaron. Así que cuando hacemos algo y las personas no lo agradecen, ¿sabes? Jesús también. Hay muchas personas hoy en día que aún no agradecen el sacrificio de Jesús en la cruz. Hay muchas personas que todavía no estiman ni reconocen el gran valor del poder del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, el versículo 4 empieza a hablar acerca de todo aquello que Jesús consiguió en la cruz del Calvario. Y dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, escucha bien esto, porque en la cruz Jesús conquistó la enfermedad.
conquistó el poder de la enfermedad y de la muerte. Ahora, miremos que Él dice, Él llevó nuestras enfermedades. Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y científicamente, las personas que estudiaron la muerte de Cristo pudieron darse cuenta que fueron muchas las cosas que Jesús experimentó en la cruz. Fue mucho el dolor, fue mucho el problema respiratorio, el problema cardíaco, el problema circulatorio. Él vivió problema en sus huesos cuando traspasaron esos clavos sus manos y sus pies. Él sintió dolor en sus huesos. Él fue desgarrado con los 40 azotes que le dieron. Su piel fue completamente desgarrada. Tuvo problemas realmente en su piel, en su cabeza con la corona de espinas. Partieron sus costillas cuando pusieron la lanza en el costado. Él sintió dolor en sus huesos, en sus pulmones, en su corazón. Él sintió dolor en su cabeza, en sus manos, en sus pies, en sus rodillas. Sintió dolor en cada parte de su cuerpo. Y ese dolor que experimentó Jesús en la cruz no fue en vano, fue con un propósito. Y el propósito es lo que dice la palabra en Isaías 53:4. Él llevó allí todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que no hay un dolor sobre esta tierra y una enfermedad sobre esta tierra que Jesús no haya conquistado en la cruz. Así que la cruz fue el lugar donde la enfermedad fue derrotada, donde el dolor fue derrotado. Pero también dice la palabra, Él llevó nuestras rebeliones. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Toda esa rebeldía, Jesús la pagó en la cruz. Todo ese pecado, todo ese castigo que merecíamos por nuestro pecado, por nuestra maldad, por el daño que le hacemos a los demás muchas veces, todo ese pecado, Cristo lo pagó en la cruz con su sacrificio. Cristo lo pagó en la cruz y lo anuló al morir en medio del pecado de la humanidad. Y sabe, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era porque todo el peso del pecado estaba cayendo sobre la vida de Jesús, y ese castigo de nuestra paz, es decir, de tener una relación entre Dios y nosotros, Cristo lo pagó en la cruz. Lo pagó cargando mis pecados, lo pagó cargando tus pecados. Jesús cargó nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras maldades. No hubo un solo pecado que Jesús no haya vencido y cargado en la cruz. Y dice que ese castigo que nosotros merecíamos, el infierno, la eternidad sin Dios, Él la pagó en la cruz. Ahora tenemos salvación, ahora tenemos redención, ahora somos justificados, ahora su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado. Mi querido amigo, cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vano. Esa sangre ha borrado tu pecado y mi pecado. Esa sangre ha limpiado nuestras rebeliones, nuestra rebeldía, nuestras maldades. Por eso, cuando vemos que nuestra vida está llena de pecado, vamos a la cruz y le decimos, Señor, que esa sangre nos lave nuestros pecados. Él dice en el libro de Colosenses que Él clavó en la cruz del Calvario todo decreto y todo acta contraria que venía sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Él pagó nuestros pecados. Él se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestras dolencias. Pero también dice
angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y sabe, Jesús cayó en medio de la angustia. Qué difícil es para nosotros mantenernos en silencio y callados mientras están haciéndonos daño. Qué difícil es que cuando una persona nos hace daño podamos cerrar nuestra boca y en medio de nuestra angustia y nuestra aflicción ser llevados al matadero como ese cordero que acepta lo que está pasando, que acepta lo que está ocurriendo en su vida y que no abre su boca, no, y solamente enmudece delante de aquellos que le están trasquilando con sus palabras, con los dichos de su boca, con sus mentiras, con sus calumnias. ¿Sabe? Es tan difícil mantenerse callado, pero Jesús nos dio un gran ejemplo en la cruz. En medio de todo eso que pasa, guardar silencio, no abrir nuestra boca, hace parte de eso que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Significa que tú y yo también podemos. ¿Sabes el dolor que vivió Jesús en la cruz? ¿Sabes cuántas personas lo acusaban? ¿Sabes cuántas personas le decían: tú, si es verdad que eres lo que dices ser, bájate de esa cruz? Otros le decían: a otro salvó y él no puede salvarse a sí mismo. Otros decían: estás endemoniado. Otros decían: eres bebedor, borracho, comelón. Y otros decían: eres esto, eres lo otro. Mas Jesús guardaba silencio. Mas Jesús solamente callaba en medio de su aflicción y su dolor, porque él sabía y entendía el propósito por el cual había venido a esta tierra, y era permitir que cayera toda la aflicción del mundo sobre él, que fuera menospreciado, que fuera llevado en angustia, en aflicción, poder vivir cada dolor, poder vivir cada sentimiento, poder vivir cada enfermedad, cada tristeza, cada frustración, cada uno de los sentimientos que tenemos los seres humanos. Él los experimentó en la cruz. Quiero que entiendas que Jesús puede entender cualquier cosa que tú estés atravesando y sintiendo hoy, porque Él la vivió en la cruz del Calvario y lo vivió con un solo propósito, y es lo que dice la palabra, y es que Él está sentado a la derecha del Padre, y ahora Él es el que intercede por nosotros delante de Dios. Él se convirtió en el gran sumo sacerdote, en aquel que intercede, en aquel que reconoce la debilidad del hombre, en aquel que sabe la aflicción, el dolor, la angustia que podemos padecer. Por eso Jesús, cuando hay alguien que está angustiado, Jesús sabe lo que se siente. Jesús lo experimentó. No hay un dolor humano ni un sentimiento humano que Jesús no haya experimentado en esa cruz. Por lo tanto, tú puedes acercarte a Él en esta hora y reclamar fortaleza, reclamar su ayuda, pedirle y suplicarle por su ayuda. Te aseguro que Jesús, aquel que entiende tu dolor, aquel que lo padeció, aquel que lo vivió, sabrá darte una respuesta, sabrá darte la bendición que estás esperando y que estás anhelando en tu corazón. Él fue angustiado, Él fue afligido, Él sintió temor, Él sintió dolor, Él sintió angustia, Él sintió vergüenza, Él sintió menosprecio, Él sintió, todo señalamiento. Él sintió que no era valorado. Él sintió todo eso. ¿Acaso hay algo que tú y yo podamos sentir que Jesús no lo haya experimentado de antemano? ¿Acaso hay algo que tú y yo hemos podido vivir que Jesús no lo vivió mientras estuvo en esta tierra? Claro que sí, porque Él vino a esta tierra para identificarse contigo y conmigo, para entender lo que sentimos, para entender lo que vivimos, lo que padecemos, lo que nos duele la vida, lo que nos duele
lo que ocurre a nuestro alrededor. Él vino para hacerse uno con nosotros, para ser igual a nosotros, semejante a nosotros. Por eso Él entiende, por eso Él te comprende, por eso Él tiene la capacidad de ayudarte, consolarte, fortalecerte y librarte en medio de tu circunstancia, porque Él lo vivió también. Ahora, esta palabra realmente es poderosa y el versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué Dios permitió el quebrantamiento en Jesús? Porque solo Jesús podría experimentar el dolor del ser humano y luego ir ante el Padre y decirle: Padre, yo sé lo que José está sintiendo. Yo sé lo que él está viviendo. Padre, por favor, ayúdalo. Padre, por favor, fortalécelo. Padre, por favor, levántalo. Porque yo sé lo que está padeciendo en estos momentos. Por eso el Padre permitió el quebrantamiento. Dice, sujetándole a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11, que es uno de los versículos favoritos en este texto de Isaías 53, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que cuando Jesús estaba en la cruz viviendo esa aflicción, Él sabía que tendría un fruto que daría su muerte en esta tierra. Y ese fruto eres tú y soy yo. Ese fruto es la iglesia. Porque cuando Cristo muere y resucita de entre los muertos, nace la iglesia en la tierra. Nace la iglesia de Cristo en la tierra. Así que el fruto de su aflicción, todo su dolor, agonía y angustia, su padecimiento tuvo una gran recompensa, que eres tú y soy yo. ¿No sentirá Dios gran amor por ti, por mí, sabiendo que somos la recompensa del dolor que padeció su Hijo en la cruz? Por lo tanto, no tengas temor. Por lo tanto, no tengas miedo de lo que estás padeciendo. Acércate a Jesús. Acércate a aquel que también vivió lo que hoy estás viviendo: la soledad, la tristeza, el dolor, la enfermedad, la angustia, la aflicción. Todo eso lo experimentó el Mesías, pero Él hoy ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Y Él dice: y aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor serán salvos. Y hay una sola forma, hay una sola manera de ir al Padre, y es que Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. No hay otra forma, no hay otro nombre en el cielo y en la tierra en el cual podamos recibir salvación más que en el nombre poderoso de Jesús. Por eso en esta hora te invito a que puedas acercarte a aquel que conoce tu aflicción, que sabe de tu necesidad, pero que también sabe y entiende que tú lo necesitas a Él, porque Él es el que intercederá por ti ante el Padre por tus necesidades. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te pido en el nombre poderoso de Jesús que bendigas a cada una de esas personas que desde ese lugar nos ven, nos siguen y están allí atentos a tu palabra. Te pido por aquellos que no te conocen. Si tú eres una persona que no conoces acerca de Jesús, que no consideras que eres salvo porque no has entendido lo que es la salvación. La salvación no es otra cosa que creer y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Señor de nuestra vida.
Y tú puedes ser salvo simplemente dando un paso de fe y haciendo esta oración conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te pido que entres en él y te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Y haz de mí un hombre y una mujer llena del poder del Espíritu Santo para amarte, servirte y seguirte. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros. Por favor, escríbenos a nuestra línea de WhatsApp que aparece allí en pantalla y estaremos orando por tu fortalecimiento espiritual para que Dios te siga ayudando, para que Dios siga creciendo en ti a través del poder del Espíritu Santo. Recuerda que eres importante para Dios, pero también lo eres para nosotros. Un fuerte abrazo y oramos por ti. Dios te bendiga.